Hola, ¿me oyes, Mayer? Sí, teacher. Gracias. Está lloviendo por acá. ¿Por allá también? Un poquito, sí. Ok. Me caminé un ratico de la oficina acá y casi llegando me iba lavando. Estoy como a 7 cuadritos de la oficina, pero me iba mojando. Ok. Usted todavía tiene el hotel que tenía, profe. No, ya esa empresa ya, pues no se terminó, simplemente la cedí. Pero uno de los edificios lo quitaron porque por ahí va una construcción del Transmilenio, ahí por la 34, cerca de la universidad, 34 con 11. Ahí están, quitaron todo ese lote y van a montar una estación del metro. Ah, ok, profe. Natalia está toda reggaetonera con ese gorro. No, profe, es que estoy agripada y Yo está haciendo sé, mucho frío. yo sé, no, frío está haciendo. Lo que pasa es que vine caminando, le estaba contando a Mayeli que venía caminando, pero es que tengo unos temitas con la oficina. De hecho, en un par de días me toca irme de viaje, entonces las atenderé por allá, quién sabe de dónde. No les voy a contar, pero está bien. La educación de posgrado consiste en la enseñanza superior con el título denominado máster, magíster o maestría o posgrado de mayor especialización que la enseñanza superior. El tiempo total de la cursada suele ser breve. Colócame educación de posgrado hasta 4 o 6 años, todo en amarillo. Y revisa eso porque no sé si sea cierto y mejórame la redacción. Natalia, te voy a dar un ejemplo. Yo hice una especialización en pedagogía hace un poco, no de años, y me demoré 2 años. Ahorita ustedes creo que hacen una especialización en 8 meses, un año. No estoy diciendo que esté mal o esté bien, ¿ya? De hecho, uno de los modelos de esta universidad, que es tremendo, es 3 semestres por año, diferente a la universidad convencional, porque omite las vacaciones. He escuchado a algunos colegas de ustedes que dicen, colegas estudiantes me refiero, que las materias de relleno, bueno, no estoy diciendo qué escenario es mejor o peor, ¿ya? Cada título profesional no depende de la universidad, sino depende del estudiante. Ese es mi concepto. Y ustedes son los que presionan al docente para sacar lo mejor del personaje. Entonces puede llegar a ser como una idea, pero mejórame ese párrafo. ¿Listo? Hola. Sí, señor profe. Vale. Los tipos de educación formal se dividen según la edad del niño o del adulto y según la capacidad de comprensión. Cada etapa requiere haber terminado un nivel anterior. Por ejemplo, para acceder a la educación superior es necesario contar con un nivel secundario completo. Es una manera de asegurar que el estudiante cuenta con el aprendizaje que le permitirá comprender los nuevos conocimientos que resultan más complejos o especializados. Muy bien. A través de la educación, el individuo desarrolla su capacidad de idear y de razonar. La educación permite que el individuo adquiera mayores conocimientos acerca de su cultura, de los que podrá obtener si solo se dedicara a la observación e imitación. Incluso a través de la educación, el individuo puede conocer sobre otras culturas y desarrollar su capacidad de idear o de razonar. Paremos un segundo ahí. Natalia, ¿con quién vives? Con mi abuela. Mm, esta vaina está más picante. No voy a ahondar qué pasó con tu mamá y tu papá porque no es el caso pero ¿te ha enseñado tu abuela? Sí, claro. ¿Qué? Pues como que uno, según con la persona que crece,
igual inculca como los valores, eso, y lo que veo también es que los abuelos como tienen una manera de pensar antigua, le tratan a uno de inculcar eso también. Perfecto. Ahora va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero ahora dímelo como mi colega administradora o contadora. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Sí, Y es el para entorno en Mayerlin, el y es para que, Mary, y es para todos, porque debo colocar un contexto. Ojo lo que voy a decir. Ustedes no saben, vamos a suponer que estamos en un salón de clase, ustedes no saben a quién tienen al frente, no saben a quién tienen al lado y no saben a quién tienen atrás. Me refiero a la posible oportunidad. ¿Listo? Ahora, como la grande profesional, dime lo que me acabas de decir, no como si fuera una charla entre amigos. bueno, el entorno en el que crecemos influye en la persona en la que elegimos ser en un futuro, ya que las costumbres, espere, profe, porque eso tengo que crear un guión. Un discurso, claro. Pero más o menos así, como que el entorno en el que crecemos influye en la persona que vamos a ser a un futuro. Bien, eh, voy a contarles una historia. Y no estoy fastidiando a Natalia, sino estoy dándole herramientas a Natalia y a todas ustedes para que entiendan el tema. Hay que tener mucho cuidado con el confunde y reinarás. ¿Listo? Si ustedes vieron un momento la pantalla, lo que pasa es que las otras niñas, no sé por qué caramba, apagan la cámara. Para mí es preponderante que la tengan prendida, no porque esté hablando con Natalia, sino para ver sus acciones. Si vieron, Natalia estaba mirando hacia Arriba, arriba y al pensando. lado izquierdo. Lo que pasa es que me Derecho, toca, profe. Derecho. no, izquierdo suyo. Yo lo estaba, el derecho mío, izquierdo suyo. No, derecho. Yo la estaba viendo. Algo. ¿Listo? Pero el tema es, no sé si es que esté inventando o esté recordando, no importa, eso tiene unos temas de psicología que yo no soy el profesional para identificarlo, pero el tema es, si yo lo voy preparando, yo no he dejado de mirar a Natalia cuando hablo con Natalia. Lo que pasa es que cuando leo, pues la tengo muy cerca, propendo por tenerla muy cerca, pero es para mirar reflexiones y expresiones, porque la sustentación de ustedes es presencial. El contacto visual es interesante, es pertinente, tiene que ver con una cantidad de cosas que nos van a ayudar. ¿Listo? Entonces, educarse con la mamá y el papá tiene una característica. Educarse solo con la mamá tiene una característica. Educarse solo con el papá tiene una característica. Educarse con la abuela tiene una característica. Educarse en compañía de un apartamento solo de amigos tiene otra característica para poder entender todo el discurso que estás colocando dentro de tu trabajo. ¿Listo? Para que lo tengas muy en cuenta. ¿Listo? Es necesario que la sociedad se desempeñe en un ambiente de libertad de expresión para que la educación pueda fomentar el máximo potencial de un individuo y no censure sus capacidades y habilidades. De lo contrario, solo se podrá educar desde la censura y desde la represión. Hay algunas mamás que pegan porque contestan o que no pegan porque contestan o miles de escenarios que cada uno conocerá en su momento. ¿Tu abuela te pega? No, ¿Te pegó alguna vez cuando eras más niña? no, nunca. Bueno, ya. No sé si esté bien o mal. Ahora usted le pega a Mi su hijo mamá y sí. ahora usted le pega a su hijo y va a la cárcel. A mí me pegaron y mis Yo creo que padres, a todos. exacto, y mis padres no fueron a la cárcel. Aunque eso es mentira, a mí nunca me pegaron, a mis hermanos sí. Listo. Finalmente, respecto a Colombia, en su contexto geográfico se debe saber que es un país del extremo norte de Sudamérica. Su paisaje cuenta con bosques tropicales, las montañas. Bien, me gustaría, Natalia, que ¿viste donde dice y la represión entre ese párrafo y finalmente tiene que haber otro párrafo conector para que podamos llegar hasta allá? Regálame un segundo que me acaba de llegar el video y lo voy a cambiar de inmediato. Dame un segundito. Esto se llama semillero ordinario, presupuesto estatal, mayo 19, parte 1. Listo, es que me salta la pantalla. ¿Listo? ¿Dónde vamos?
Sí entiendo lo que digo ahí para que me conectes y no lo cambies como tan bruscamente. Respecto a Sí, profe, Colombia, porque queda muy, muy loco. sí, está muy crudo, o sea, como que si hubiéramos cambiado el Sí. canal de un momento a otro. Respecto a Colombia, en su contexto geográfico, se debe saber que es un país del extremo norte de Sudamérica. Su paisaje cuenta con bosques tropicales, las montañas de los Andes y varias plantaciones de café. En Bogotá, su capital a gran altura. Wow. Devuélvete un segundo. Plantaciones de café. En Bogotá, su capital. Ahí puedes colocar. Flaca, deje el agite, devuélvese un segundo. Quiero ayudarle. Entendiendo, ahí podemos colocar, coloca esa primera parte también. Donde dice en Bogotá también colócalo en amarillo. ¿Yo qué podría decir? Entendiendo que la capital de Colombia es Bogotá, algo así. ¿Sí me entiendes? Colócalo en amarillo o algo así. Todo ese pedazo en amarillo. Su capital a gran altura, el distrito Zona Rosa. ¿Sí? A ver que estoy perdido. Dame un segundo que me están escribiendo del grupo de ustedes. Muy buena. Su paisaje cuenta con bosques tropicales, las montañas de los Andes y varias plantaciones de café, entendiendo que la capital de Colombia es Bogotá. El distrito Zona Rosa es famoso por sus restaurantes y tiendas. Cartagena, en la costa Caribe, tiene una ciudad antigua colonial amurallada, un castillo del siglo XVI y arrecifes de coral cercano. En la actualidad, Colombia tiene un panorama económico alentador. Bien, devuélvete. Más. Desde finalmente hacia abajo coloca todo en amarillo. Mejórame esa redacción, colócame un poquito más de contexto. No quiero que lo votes así como si fueran disparos. Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Cartagena, ciudad amurallada. Santa Marta, el paraíso, no sé qué cuento. Medellín, el paraíso de no sé qué carreta. Vamos a meterle un poquitico más de contexto y nos concentramos ahí para poder concluir muy bien ese escenario. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ya. O sea, tu ojo izquierdo lindo, el derecho no tanto, tu nariz preciosa, tu boca no tanto, la rodilla bonita, la izquierda no tanto. Entonces, ¿cómo lo digo? Sí le entendí, profe, sí Oh, le entendí. ok. Vale. Es que estás mandando un totazo, ¿no? Entonces, Manizales tal cosa, el otro tal cosa y suena un poquito complejo. Sí, ¿Vale? Y nos concentramos en sí, eso hasta que termines eso, podemos avanzar. ¿Te parece? listo, listo. ¿Listo? ¿Tienes preguntas? No. ¿Todo bien? ¿Te quieres quedar o te quieres ir? Me Me voy, voy. diga, me voy. Lo sabía. Hágale pues. Chao, profe. Pendiente a la siguiente clase, ¿no? Sí, claro. Listo. Hágale pues, mejórese. Chao, profe. Chao, que Uy, esté sí, bien. gracias. Ok, chao. Chao. Mayer, ¿quién sigue? Yo, pero como yo todavía no, profe, entonces Mary. Póngase pues pilas. No, creo que sigue Andrea, que llegó primero. Bueno, no sé. Deme en 3 segundos. Andrea, sí, profe, perdón, Exacto. Andrea. Andrea, sí. Profe, Ok. como quiera, no hay inconveniente. Bueno, deme 2 minuticos y coloca tu tema y ya arrancamos, ¿vale? 2 minuticos. Ok. Ok.
conseguiste. ¿Ya le agarró la clase? Ay, mentira, estoy con el micrófono. Hola. Andrea. Niña, su cámara, su micrófono y arranquemos. Ya, profe. Vamos aquí en el marco conceptual. Flaca, de ahí para arriba, ¿todo estaba perfecto? ¿O hay Sí, modificaciones? no. Ok. Entonces, espérate. Íbamos aquí y habían modificaciones acá, en el marco conceptual. Perdón, marco teórico. Ok. Y están por acá. Entonces, estas en azul básicamente eran como que tuviéramos claras cada una de sus definiciones. ¿Qué es el PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto, el cual básicamente mide como el valor monetario que genera un país pues a través de la producción de bienes y servicios. Excelente. Yo sé que tienes un respaldo ahí, tu cuaderno, tu carreta. No te estreses porque también fui estudiante y esa, ¿cómo lo llamo? Esa muletilla está bien. Cuando estemos en la sustentación, cabe la posibilidad de que tengamos un cartoncito, alguna cosita, un cuadernito que nos ayude, ¿cierto? Pero a medida que yo voy haciendo la repetición, me va a ser más fácil. ¿Listo? Entonces el PIB, ¿cierto? Es una matriz donde, y me echa toda la carreta que me acaba de decir. ¿Y qué es per cápita? Es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. ¿Otra vez? Es un indicador económico que mide la relación eh, pues existente entre el nivel de renta de un país y su población. Bueno, entonces es la plata que tiene el país dividido entre el número de habitantes. Ahora, Exactamente. eso al final termina siendo mentira, porque voy a decir una tontería porque no tengo el dato real. El ingreso per cápita de Colombia es de 340.000 pesos. ¿Listo? Yo no me gano 340.000 pesos, yo gano un poquito más, tal vez 400.000. Pero hay personas que se ganan 50 millones de pesos. Entonces, ¿eso qué hace? Que muchos otros no tengan el ingreso y por eso la diferencia entre ricos y pobres y una cantidad de cosas que se llama el indicador de Gini o se conoce como el indicador de Gini. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ya lo tienes claro, ¿cierto? Ya lo llevaste a tu marco conceptual. ¿Sí? Sí, señor. Pero Perfecto. igual lo dejaré en azul. Muy bien. Para que le pegues una revisadita. Muy bien. Ajá. Y acá, elasticidad. Eso no es un caucho, Eh, ¿no? no, es Ok. una capacidad de reacción. Entonces, como que va entre oferta y demanda. Muy bien. Ojo, pues, oferta-demanda, ¿no? Sí, Listo. ¿Eso amarillo qué es? listo. Esto era como pegarle una revisada y hacer un párrafo de las viñetas que habían, porque lo había puesto como por punticos. Devuélvete un parrafito antes y lo leemos. Ahí. La Contraloría General de la República, analizando la dinámica del gasto público colombiano entre el 50 y el 90, encontró que la ley de Wagner se cumple en el país, pues en estos 40 años se ha presentado un crecimiento del gasto público como porcentaje del PIB. En Colombia, dice la CAR, Corporación Autónoma Regional, entre el 50 y el 91, por cada variación del 1% del ingreso del PIB, la demanda de bienes públicos aumentó el 1.09%. Sin embargo, la ley de Wagner ha sido criticada por distintos factores. Hacer un Listo. párrafo con viñetas. Ese pedacito, quitarle el amarillo, que hasta ahí va bien.
Y eso de párrafo con viñetas, quítelo. Ya que inicialmente, wow, ya que inicialmente no tiene en cuenta el papel de las guerras como fenómeno explicativo del crecimiento relativo del gasto público, separa la coma de la ley de Wagner, quítale la L mayúscula. Es útil para explicar algunos aspectos de la realidad pasada, pero como indica Richard Byrd, explorador estadounidense, sería hacer un mito del peor tipo al sostener, después de peor tipo coloca una coma no, mentira, no, eso lo dijo él. Sí, no, déjalo así. Sí. Al sostener que tiene algo útil para decirnos sobre el futuro. Para algunos ha pasado ya la fase de desarrollo a la que se aplica la ley de Wagner. Después del punto separa la P de para. Para... No, abajo. Wagner para otros. La ley del alemán es una regularidad empírica, no una ley. Wildavsky separa politólogo de la coma. Y destacada autoridad en presupuestos gubernamentales y administración y políticas públicas, sostiene la tesis de que el sector público se expande más cuando el crecimiento económico es moderado. ¿Eso de dónde lo sacaste, Andrea? ¿Es tu redacción o lo copiaste literal de algún lado? Es la redacción del resumen de la ley de Warsky. Cuidado con equivocarse con eso y copiarlo de manera literal, porque cuando terminemos todo esto, yo tengo un programita de plagio y no quiero que vaya a salir eso, ¿no? Con cuidado con eso. Bueno, sí, señor. ¿Dónde iba? Políticas públicas sostienen la tesis del sector Sostiene la público. tesis de que el sector público se expande más cuando el crecimiento económico es moderado. Jorge Iván González separa la F de filósofo. O sea, ahí te la voy diciendo es porque noto, de acuerdo ya a la experiencia, que pareciera que saliera literalmente de un libro. Por favor, revísalo. Yo lo Vale, dejaría en amarillo para que le revises la redacción y si es literal, hazle un parafraseo. ¿Vale? vale. Filósofo de la Universidad Javeriana pone en comillas la ley de Wagner, pues la palabra ley se ha escrito entre comillas porque nada puede asegurarnos que los egresos del Estado como porcentajes del PIB seguirán creciendo en el futuro. Déjalo en amarillo y revisa esa redacción. ¿Ok? Redondear bien para llegar a la siguiente hipótesis. Es difícil pensar que la actual ola privatizadora no entiendo esto. Porque nada puede asegurarnos que los egresos del Estado como porcentajes del PIB seguirán creciendo en el futuro. Es difícil pensar que que la actual ola privatizadora no contribuirá a disminuir el gasto público. Lo Yo, pongo en yo, amarillo. yo creo que entre el párrafo que está en amarillo y el que está en blanco falta un párrafo conector. Por eso reitero, no sé si tomaste esto de un libro o le falta algún contexto otra vez, ¿vale? Redondear bien para llegar a la siguiente hipótesis. Y terminando, es difícil pensar la actualidad, eso hay que redondearlo bien, como dices en amarillo, para poder llegar a la hipótesis de Piock y Wisman. ¿Vale? Ok. Muy bien. Listo. Aquí revise la redacción. ¿Qué dice el párrafo anterior? Devuélvete un poquitico. Bueno, la hipótesis de Piock y Wisman, los atendentes ingleses publican un trabajo sobre el crecimiento del gasto público en el Reino Unido entre 1890 y 1955 y concluyen que el gasto público crece por saltos. Esta explicación es conocida como la hipótesis del efecto de desplazamiento. Es una explicación desde el lado de la oferta, dado que la oferta de ingresos públicos está limitada por el nivel de imposición que los ciudadanos están dispuestos a tolerar. Su diferencia con la explicación anterior es que la ley de Wagner plantea un crecimiento suave e ininterrumpido. En cambio, la hipótesis del efecto de desplazamiento plantea un crecimiento del gasto público por saltos bruscos. La hipótesis parte de considerar que los contribuyentes tienen un nivel impositivo deseado y no están dispuestos a que se incrementen
los impuestos por encima de ese umbral. Por lo tanto, en épocas normales los gobiernos enfrentan serias dificultades para lograr el nivel del gasto público. Bueno, quitémosle el amarillo, pero no quites revisar redacción. Vale. Ah, Cuando modifiques lo de arriba y le demos toda una estructura, volvemos a leer ese párrafo, acuérdame eso y miramos si la redacción queda. vale. Gap. Dale pues. Gap es un intervalo vacío entre dos, entre Léalo, dos, léalo como lo tiene ahí y entre los dos lo desenmarañamos. dice, es un intervalo vacío entre dos cotizaciones consecutivas como consecuencia de un periodo determinado en el que no ocurren operaciones, por lo que también son conocidos como huecos en el mercado. Wow, en Es un español. hueco en el mercado. Es un hueco en el mercado. Ojo pues. Un intervalo vacío. Para un segundo. Ojo pues. Nosotros debemos colocarle como contexto a lo que estamos diciendo. A ver, yo busco una referencia. Por eso, entonces, si aquí hablamos del nivel deseado del gasto público y Excelente, pues, muy la bien. teoría de este, ¿cómo se llama? De Peacock y Witzman, no sé Sí, si se dice así, sí, perfecto. establece que los ciudadanos pues ponen como una resistencia a los impuestos pues elevados cuando no hay como una época de guerra o una situación como adversa que explique esto. Perfecto. Entonces, al hablar Andrea de gap, está dispuesta a colocar más dinero de impuestos si estamos en una pelea contra otro país, porque estamos exactamente, defendiendo nuestra institucionalidad. Así somos perdón la expresión, para estudiantes y universidad, somos tan pendejos. Por eso cuando Uribe peleaba con Nicolás Maduro, ya, Maduro decía, los colombianos son tal y la gente feliz, vamos a colocar impuestos para combatir contra Colombia y por el otro lado Colombia feliz para atacar a Venezuela. El gap era simplemente esa cortina de humo, ese hueco, ese espacio para decirte, Andrea, vamos a pelear contra el otro, generando el nacionalismo y la bobada. En el gap, como me lo estás diciendo, en este término suena muy bien. ¿Sabes qué es lo más interesante del tema? Que leíste a continuación. Entre el nivel deseado del gasto público y el nivel tolerable de la carga fiscal. Ese sería el gap. Te voy a hacer una pregunta y se la comparto a Mayer y a Mary. Andrea, ejemplo, si te ganas 1.000.000 de pesos, ¿cuánto dinero colocarías para los impuestos si dependiera de ti? o sea, si me ganara 1 millón de pesos Sí, como de ese millón, individuo de la de ese sociedad, millón, ¿cuánto y no colocarías en tuviera, impuestos? si yo tuviera que planificar el presupuesto No, 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 nacional, no, 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 no me cambie el verso. Cuidado, pues. Si la doctora Andrea Calvo se gana 1.000.000 de pesos, ¿cuánto estaría dispuesta a colocar de ese millón de ese millón de pesos en impuestos? pues presupuestaría los impuestos que debo pagar para ese mes. ¿Cuánto? Pues no sé. Esa es la eh, pregunta. A ver, Andrea, Mayer, Mary, no se pongan a inventar cosas, sino contesten lo que les preguntan. Ojo, pues que las estoy preparando para el jurado. bueno, Andrea, ¿cuánta plata de su millón que usted se gana, cuánta plata me dan impuestos? Yo sé que hay unas leyes y está el IVA, la retención, reteica y hay 37 impuestos más, pero le cambio la frase. Si está en su disposición del millón de pesos que se gana, ¿cuánto pagaría en impuestos? Yo sé que la eh, pregunta es compleja, pero ojo pues, les estoy dando las herramientas para que se defiendan y eso es lo que hicimos de aquí para atrás en el trabajo. La pregunta es para Profe, todas. pero anual o cómo? Dime.
¿Anual o cómo? No, mensual, mensual. Ah, ok. A ustedes les pagan mensual, ¿cierto? Un Entonces, millón, sí. ¿cuánto es del millón que se gana cada una? Repito, un ejemplo, Andrea se gana, antes se ganaba 10 millones, ahorita ya está viviendo de sus reservas. Mayer se gana 10 millones y Mary se gana como 15. Pero hagamos el ejemplo con uno. ¿Cuánto pagarías, Andrea? No sé, 200.000 pesos o no sé, profe. Pues 20 acorde a lo- mil. 200.000 pesos. Andrea está compleja, aunque el gobierno nos quita más del 35%. Pero ojo pues, si me dices el 20, Andrea, una cosa, la palabra no sé, me la quitas de tu Bueno, cabeza, me la voy a quitas de pagar. tu vocabulario y me la quitas de todo contexto cuando estemos hablando los dos y cuando estemos con un jurado. No es un regaño. A la mamá le podemos decir que no, a Alejandro como amigo le podemos decir no sé, pero aquí estamos concentrados en cómo nos vamos a defender. ¿Listo? Ahora, relájate y no importa lo que dijiste. Mayer dice que 20.000. ¿Por qué 20.000? Profe, porque si solo me gano un millón ¿Qué me dijo con eso? Me desmayé. Si me gano un millón, ¿qué? y tengo muchos gastos, Perfecto. Andrea paga el 20% de su ingreso y usted va a pagar el 2% de su ingreso. y Mary, Profe, eso no es dependiendo el salario que uno gane. no, yo sé. Ejemplo. Simplemente coloqué un ejemplo porque es que yo pago Ah, bueno, impuestos dependiendo de lo que consuma. Yo pago impuestos dependiendo de lo que gane. sí. Yo pago impuestos dependiendo del estrato en el que viva. Yo pago impuestos dependiendo de los activos que tenga, viviendas y tal. ¿Listo? Estoy dejando la ley de un lado, pero Andrea dice que va a pagar el 20% y no sabe y está nerviosa. Mayer dice que el 20, ¿qué? Que el 2% y está nerviosa y Mary también. Yo lo que estoy propendiendo El es 33%. el 33%, o sea, de un millón ella paga 333.000 pesos. Listo, está muy bien. Ahora, ¿eso me garantiza que no me roben la bicicleta? ¿Que no me roben en la calle? ¿Que no me roben? No, eso no garantiza nada. Ahora, el tema es cómo defiendo eso. Cuidado, hermosas niñas, porque estoy defendiendo un trabajo de grado en una exposición. Por eso la palabra gap es importante. Por eso la palabra PIB es importante. Por eso la palabra presupuesto es importante. Por eso la palabra impuesto es muy importante. Para entender dónde voy a colocar ese tipo de características. Voy a hacer lo más guache que puedo. ¿Listo? Perdón Mayer, perdón Mary, pero voy a fastidiar un ratico a Andrea. Y voy a hablar de una hija que yo tengo, hermosa. Es una mujer, porque ya no es adolescente, solo tiene 18 años. ¿Sí? Eh, Su universidad cuesta semestre como 18 millones de pesos. Ese dinero no lo pago yo en la totalidad, pero el tema es, ¿no era más fácil no tener esa niña? Hey, financieramente hablando, quiero que entendamos la estructura desde dónde se van a graduar ustedes, de qué se están graduando ustedes. Es más, quito lo de dónde, de qué se están graduando, administración o contaduría. Financieramente hablando, ¿no era más fácil no tenerla, Andrea? Profe, yo diría que es un costo-beneficio ¿Cuál, de tener cuál sería el beneficio? pero a el futuro. beneficio. Es que lo va a mantener a usted viejito. No. Listo, muy bien. Listo. Eso suena bien, pero ojo pues, son muy pocos los hijos como Juan Pablo Montoya, que fueron a la Fórmula 1 y tal y sostenieron allá. Son muy pocos los James Rodríguez, los futbolistas. Hey, pero le vamos a devolver esa potencialidad que entregó el padre para, yo no estoy atacando, pues Isabela se llama la niña, bueno, la mujer, Alejandro me llamo yo, tal vez ser el peor padre o el mejor padre, pero es que eso no me garantiza nada. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto?
entendamos la estructura de la investigación, ¿listo? No hablemos en los términos como si nos estuviéramos conociendo en este momento, sino ya tenemos un bagaje de investigación. Por eso el gap me dice una cosa. Entonces, voy a cambiar el contexto y voy a dejar de hablar de familia y voy a hablar de gobierno. Andrea, seguimos dándole subsidios a las mujeres y a los padres que tienen 7 y 8 hijos que son del estrato 1. ¡Ey, viejo desgraciado! No estoy diciendo que responda lo que yo quiero, sino entendamos cómo es la economía, cómo es la administración y qué es un presupuesto. No, señor profe, no se le deben de dar los beneficios. ¿Por qué no? Yo dependería Porque de, eso significa que sigan teniendo más hijos. Bueno, puede llegar a ser una respuesta. ¿Tú qué dices, Andrea? yo creo que dependería del estrato. O sea, En acorde- español. ¿Cómo así? lo nivelaría en estratificación. Dime cómo. Entonces, si es estrato 1, pues los padres de estos menores, pues sí accederían a un beneficio, pero acorde a un tiempo determinado. En español, flaca, que me estás enredando. Ah, es que, porque pobrecito los niños, profe. No, yo sé. Lo que pasa es Mira, que esto es como O que sea, la si son gente no estrato salga 1, de la zona de confort, profe. bueno, voy a colocar un ejemplo un poco más coherente. Andrea, tienes gafas y yo también, ¿cierto? sí, ¿Cuáles son más bonitas? las suyas, ¿Por qué? ¿Porque soy el profesor? No. porque tiene antirreflejo. Excelente. Se notó porque se ve un poquito azul. Listo, está muy bien. Pero el tema es, cambiemos, dame tus gafas y yo te doy las mías. No, profe, porque a usted no le van a servir. Excelente. Mire lo que usted acaba de decir. Ahora, lo sacaste de manera natural. Ahora quiero que nos concentremos en entender la investigación. Si yo te entrego mis gafas, hey, tu fórmula no es la misma mía. Por azar de vida puede coincidir. Pero el tema es, dejemos la emoción a un lado, entendamos la investigación que es el presupuesto estatal y correlacionemos lo que estamos diciendo. Si yo le voy a dar subsidios al estrato 1, cuando Andrea tú me estás diciendo, pobrecitos los niños, eso implicaría que en el estrato 0, 1, menos 1 o lo que sea, vamos a facilitarle la vida a estas personas que no tienen un control natal y Andrea, que no tiene hijos, va a terminar con sus impuestos pagando los hijos de otros. Esto no significa que yo tenga la razón. Otro ejemplo, las personas del estrato 5, 6 y 7, inclusive 8 porque ya existen, ¿cierto? O tienen un hijo o tienen un perro, un gato y un perico. Y le gastan todo el dinero del mundo a sus mascotas. Prefieren no tener hijos porque termina siendo complejo, costoso y la situación del país es difícil. ¿Y cómo es difícil? Ustedes lo están viviendo con el tema de las elecciones. Entonces, va a ser muy complejo si queda A, B, C o D. No les voy a decir por quién votar o por quién no votar, porque al final no me interesa. Claramente voy a ir a votar porque es una corresponsabilidad ciudadana, es una democracia y tenemos que salir a hacerlo. Pero si yo le coloco a mi decisión un corazón,